Bueno, vamos entonces con nuestra segunda parte. Ahí lo puse a grabar, avísenme si por algún motivo deja de hacerlo. No, ahí sale. Ahí sale. Bueno, Sí, sí. a volver entonces a donde habíamos quedado. Y recién estábamos hablando de estos otros tipos de protecciones que pueden presentarse o que pueden encontrar. Es muy difícil ya encontrar una protección específicamente térmica como la que tienen ahí indicada, en donde se coloca un material bimetálico, en donde los coeficientes de dilatación son distintos, entonces se produce el movimiento, y al producirse el movimiento se hace la apertura del circuito. Esos elementos individualmente prácticamente no se lo utilizan, pero sí se lo utiliza de manera combinada con una protección magnética y da origen a estas protecciones que nosotros vamos a estar viendo, que son los interruptores termomagnéticos. Estos interruptores termomagnéticos tienen esa doble actuación, en donde la parte térmica actúa justamente por este sistema bimetálico, en donde cuando la corriente comienza a encontrarse por encima de los valores nominales, esa diferencia de los coeficientes de dilatación hace que ese elemento se deforme. Al deformarse o desplazarse, al doblarse, hace la apertura del circuito. Y después tiene una parte de disparo magnético, en donde al pasar una corriente que crezca de manera muy violenta, muy rápida en el tiempo, produce un campo magnético que actúa sobre el elemento que está cerrando el circuito y se produce la apertura. Entonces, este tipo de protección me va a servir en una instalación para protegerme de sobrecargas con la parte térmica y de cortocircuitos con la parte magnética. Cuando ustedes van y seleccionan o buscan una protección de estas, puede ser llaves como estas que la tienen aquí indicada, que es una llave bipolar. Hay unipolares, es decir, que tienen uno solo de estos elementos, hay tripolares o también hay tetrapolares. Siempre, cuando ustedes colocan protecciones, tienen que proteger el circuito cortando tanto fase como neutro. Muchas veces, por una cuestión económica, van a ver que solamente cortan, ponen la llave para cortar la fase. Si bien lo que hacen es interrumpir el circuito, quedan expuestos a que si en algún momento hay una inversión de fase desde el exterior, puede ser que cambie el camino de la corriente y ahora ya no está más interrumpido hasta el punto en el cual ustedes van a estar manipulándola. Entonces, lo que corresponde es que siempre la interrupción del circuito sea de todos los elementos, neutro y todas las fases. Y es por una cuestión de seguridad. La forma en la cual ustedes van a seleccionar este tipo de llaves es, por un lado, con la corriente nominal del circuito. Si ustedes tienen un circuito en donde la corriente nominal o el dimensionamiento de ese circuito es de 30 amperes, la llave que elegirán será una llave de 30 amperes. Y esa llave de 30 amperes, aparte, tendrá otro dato, que es la potencia o el poder de corte que tiene esa llave, es decir, los kiloamperes que es capaz de interrumpir. En general, nosotros no entramos mucho en esa cuestión, a no ser que seamos avesados calculistas en lo que es protección. Pero para una cuestión domiciliaria, si ustedes van y se fijan ahora, cuando terminemos de hablar, en la llave termomagnética que tienen colocada en el tablero principal de su casa, van a encontrar que el dato que tienen que es una llave de tantos amperes. Ahí recién yo les mencionaba lo del poder de corte, y estas llaves termomagnéticas tienen una curva de disparo como la que tienen allí indicada, en donde fíjense que hay dos curvas. Una curva que es bastante parecida, fíjense, a la forma del fusible, y otra curva que cambia y ya no es
como esta, sino que tiene una forma bastante más pronunciada. Este punto o este 1, esta relación que tienen acá, fíjense, es corriente sobre corriente nominal. Entonces, esto es 1. O sea que acá estamos hablando del valor de la corriente nominal. Entonces, fíjense, acá tiene un ejemplo de una hora, pero es un ejemplo. Cada protección de estas tiene una familia de curvas para mostrarnos cómo es la protección. Entonces, fíjense, acá tenemos nuestra corriente nominal, y vemos que si nuestra corriente crece por encima de los valores nominales, con la primer curva que se encuentra es con esta que está acá. Entonces, esta curva que está acá es la parte de protección térmica. Es lo que va a proteger contra sobrecargas. Es lo que recién estábamos conversando. Una sobrecarga es un crecimiento por algunos valores por encima de la corriente nominal, con pequeños valores por encima de la corriente nominal. Ahora, si se produce un cortocircuito, ¿qué significa? Que este valor de la corriente va a crecer a un valor muy alto en un tiempo muy corto. Entonces, la curva con la cual se va a encontrar es esta curva que está acá. Esta es la curva de disparo magnético. Entonces tienen una curva de disparo térmico y una curva de disparo magnético. Lo mismo que dijimos en la curva de fusibles. Cualquier valor o cualquier grupo de valores en lo que nosotros combinemos tiempo y corriente que estén por encima de estas curvas, va a producir el disparo de esta protección. Entonces, una llave termomagnética, de la misma manera que un fusible, me están protegiendo una instalación o los elementos que nosotros tengamos conectados en esa instalación. ¿Qué pasa? Nosotros no ponemos solamente una protección en nuestras instalaciones, ponemos varias. Es más, ustedes piensen en la casa donde ustedes están ahora, y atrás del medidor de PEC, o si están en el interior de una cooperativa, en lo que sea, atrás del medidor tienen una primera protección. Y después tienen la protección de su tablero. Lo correcto es que ante una falla que pase dentro de la casa, la primera protección que actúe es la protección más próxima a la falla, es decir, la del tablero. O sea, si hacen un corto o tienen una sobrecarga, no es lo adecuado que actúe la protección que tienen atrás del medidor, la protección más lejana, sino la que debería actuar es la más próxima. Esa cuestión es lo que nosotros denominamos selectividad de las protecciones. Nosotros debemos programar una selectividad de manera que siempre la protección que actúe sea la más próxima a la falla. Entonces, miren lo que tienen acá indicado. Acá lo que tienen indicado es la misma curva que veíamos recién. Vamos a suponer que esta es nuestra llave termomagnética que tenemos en nuestro tablero de la casa. Y lo que vamos a hacer si ponemos, por ejemplo, un fusible como segundo grado de protección, ¿y por qué elegimos un fusible? Podríamos elegir otra llave termomagnética, nada más que tendría que tener una curva que se encuentre aquí atrás. Si elijo un fusible, el fusible es el elemento, como le decía al comienzo, de mayor poder de corte. Entonces, lo que hago es colocar un fusible cuya curva de disparo siempre se encuentre por encima de la curva de protección de mi llave termomagnética. Entonces, si ocurrió un cortocircuito tan grande, tan violento, que mi llave termomagnética no tiene el poder de corte como para poder despejar esa falla, lo que yo hago es prever un fusible, que siempre tiene un poder de corte más alto que el de la llave termomagnética, preveo un fusible para que cuando esta no puede interrumpirlo a la falla, sea el fusible el que me va a interrumpir esa corriente de cortocircuito, o ya ni siquiera estamos hablando de una sobrecarga, estamos hablando de una falla importante. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la selectividad en las protecciones. Nosotros podemos poner, si es una instalación muy grande, podemos tener muchas llaves, muchas protecciones que estén una tras de otra. Entonces, como les decía, puedo llegar a tener otra llave termomagnética atrás de la primera, y después puedo tener un fusible, y puedo llegar a tener un segundo fusible. Todo va a depender de la instalación y de las características que tenga mi sistema de protección. Pero eso es a lo que nosotros llamamos selectividad en la protección.
El otro elemento, y por último el que nos quedaba de ver, es el que nos sirve para proteger a las personas. ¿Mm? Es, Profe, perdón, es lo la interrumpo protección un segundo. diferencial. ¿Alguien me está por Eh, preguntar algo? sí, yo le Dime. quería hacer una consulta. No sé si se Dale. escucha bien. Sí, claro. El tema del fusible, o sea, que usted dijo que funciona, digamos, eh, por la fusión del elemento metálico que tiene De dentro. elementos fusibles, sí. Si nosotros, o sea, nos acercamos, digamos, al límite ese, sin llegar a ese límite, ¿no le afecta al funcionamiento del fusible? O sea, ¿no perdería, digamos, capacidad de... No, a ver, es buena la pregunta. El tema está, y como en esto, en la calidad de la protección que vos compraste. Si estamos hablando de un fusible, como de una llave termomagnética, de buena calidad, ¿m? Deberían permanecer casi inalterable en el tiempo. Más un fusible, el fusible tiene un envejecimiento mucho mejor que una llave termomagnética. En general, las llaves automáticas tienen una determinada cantidad de usos. Son muchísimos, pero tienen una vida útil. El fusible tiene una vida inclusive más larga. Entonces, si estamos eligiendo un fusible de buena calidad, y ese fusible va a disparar, voy a decir un ejemplo, a los 20 amperes, ese fusible, si es de buena calidad, va a disparar a los 20 amperes, puede disparar a los 19,8, pero va a disparar a los 20. Ahora, si vos compraste una partida de fusibles de muy mala calidad, o lo mismo aplica a una llave termomagnética de mala calidad, muy barata, y esa llave termomagnética o ese fusible, el punto de disparo son los 20 amperes, te vas a encontrar que a veces va a disparar a los 18, a veces a los 17, a veces a los 19, a veces a los 22 o a los 23, y alguna vez a los 20. Entonces, la pregunta que vos me haces está íntimamente relacionada con la calidad y el costo de esa protección. Entonces, si es de buena calidad, prácticamente el disparo se va a producir en el punto que te está indicando de disparo. ¿Está bien? Sí, sí, o sea, digamos, por ejemplo, en el ejemplo que usted dio de un fusible que corte que dispara a los 20 amperes, si nosotros tenemos corrientes muy este, cercanas a los 20 amperes, por ejemplo, los 19 amperes, mi pregunta era justamente si, digamos, eso no afectaría, digamos, a que baje en algún futuro la fusión No, no, si del se fusible. mantiene, suponete que se mantiene en el tiempo en los 19 amperes. Suponete que se Sí, mantiene en el tiempo. El fusible no solo que no va a disparar, sino que tampoco se va a envejecer. Está preparado para eso. ah, perfecto, ¿Mm? Puede gracias. disipar eso. ¿Está bien? O sea, se va a envejecer lo que se tiene que envejecer por el propio paso del tiempo de los materiales, pero eh, eh, es, no es significante. ¿Está bien? Bien, muchas gracias. Bueno, les decía, entonces, ahora vamos a hablar un poquito del interruptor diferencial, lo que nosotros solemos decir salvavita. Este que tienen acá presentado es uno monofásico, fíjense, tienen para la conexión de fase y la conexión de neutro, y acá tienen la salida de fase y la salida de neutro. Se pueden encontrar con protecciones diferenciales también trifásicas, un neutro y las tres fases. Básicamente la protección diferencial basa su funcionamiento en la comparación. Lo que hace es comparar la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si la corriente que entró al circuito es la misma corriente que salió del circuito, significa que en ningún lugar hubo ninguna derivación a tierra. Y si no hubo ninguna derivación a tierra, significa que no hay ninguna falla de aislación. Es la que termina protegiendo este elemento. No tienen poderes de cortes tan importantes porque justamente están diseñados, están hechos para proteger a las personas. Entonces, siempre este elemento va combinado con fusibles y con llaves termomagnéticas. En conjunto
tanto los fusibles, las llaves termomagnéticas y la protección diferencial, terminan conformando todo el sistema de protección que nosotros tenemos en nuestra instalación. Tienen sí dos valores característicos, y parte de ellos es lo que hablamos en la clase pasada. Fíjense, no sé si lo alcanzan a notar, aquí, por ejemplo, esta protección diferencial dice 25 amperes, y acá abajo, muy chiquitito, no sé si lo alcanzan a ver, dice 30 miliamperes. Les debe sonar esos 30 miliamperes. Es el valor de corriente con el cual nosotros podemos llegar, después de un determinado tiempo, a entrar en fibrilación ventricular. Lo que pasa que el máximo valor que va a admitir es esto en un tiempo muy breve, y lo que hablábamos en la clase pasada, esa exposición que nosotros siempre tenemos, o que podemos llegar a tener frente a un agente de riesgo como la corriente, siempre son dos valores los que se combinan. La dosis, el valor de corriente, y el tiempo en el cual estamos nosotros expuestos a esa corriente. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, como máximo va a permitir estos 30 miliamperes, pero en un tiempo muy corto, de manera que nosotros no tengamos ningún tipo de daño. Entonces, este tipo de protección se basa en eso, se basa en generar dos campos magnéticos, que mientras esos dos campos magnéticos sean iguales, este elemento, que es el que produce el disparo de los contactos, se mantiene cerrado. Entonces, la corriente que entró por el circuito por aquí, sale por este otro lado, entonces este campo se compensa con este y se mantiene el equilibrio. Ahora, si en algún punto hay una derivación a tierra, porque falló la aislación de la carga, o bien porque nosotros tocamos un conductor y derivó por nosotros, por nuestro cuerpo, parte de la corriente a tierra, ¿qué va a pasar? Ya la corriente que pasa por esta bobina no es igual a la corriente que pasa por esta bobina. Entonces se va a generar un campo diferencial que va a producir la apertura del circuito. Entonces, este elemento, esta llave, lo que hace es estar comparando permanentemente. Y cuando encuentre que la corriente, la diferencia de las corrientes que entran y que salen, sea mayor a 30 miliamperes y se mantenga por ese escaso instante, se produzca la apertura. O sea menor a 30 miliamperes, pero el tiempo de permanencia sea mayor, va a producir la apertura. Entonces, van a encontrar que hay llaves termomagnéticas que tienen valores más altos. Si tienen valores más altos que estos 30 miliamperes, la posibilidad de permanencia de esos valores en tiempo disminuye. Siempre buscamos que esa interrelación entre esos dos valores, tiempo y corriente, siempre estén por debajo de lo que nos puede afectar, lo que nos puede dañar a nosotros que estamos conviviendo con ese circuito y con esas protecciones. Entonces, para resumir, nosotros en una instalación eléctrica nos vamos a encontrar con protecciones para la propia instalación, como son los fusibles, como son las llaves termomagnéticas, y nos vamos a encontrar con protecciones para quienes convivimos con esa instalación, como son las protecciones diferenciales, o los disyuntores diferenciales. Con los disyuntores diferenciales no tenemos curva de disparo, porque justamente lo que hacen es disparar directamente a un valor y a un tiempo que tienen programado. Mientras que los fusibles y las llaves termomagnéticas siempre vienen acompañadas de curvas. Y cuando nosotros tenemos que escalonar la actuación de esas protecciones, lo que hacemos es programarles y armarles un sistema de selectividad, de manera que la protección que se dispare siempre sea la protección que está más próxima a la falla. Preguntas. Díganme, ¿qué es lo que les puede haber quedado? A partir de hoy, están todos avisados de lo que es una protección eléctrica. O sea que en sus casas, controlen lo que tienen y fíjense. Una cosita. Puesta a tierra. La puesta a tierra
en una instalación eléctrica. ¿Por qué es importante? Porque la puesta a tierra vincula a todos los elementos metálicos no sometidos a tensión a tierra. Quiere decir que la carcasa del motor, la carcasa de la heladera, todos los elementos metálicos que no están sometidos a tensión, yo los uno y los mando a tierra. Si por algún inconveniente hay una falla de la aislación de los elementos que están sometidos a tensión, ¿qué va a pasar? Si falla la aislación, la descarga va a ser a través de esa puesta a tierra. Entonces mi protección diferencial va a ver esa descarga y va a producir la actuación. Si yo no tengo la puesta a tierra, ¿la protección diferencial actúa? Sí, claro que actúa, pero ¿cuándo va a actuar? Cuando yo haga contacto con ese elemento metálico que está sometido a tensión, por esa falla de aislación. ¿Se entiende? Entonces, no es necesario tener un sistema de puesta a tierra para tener una protección diferencial en mi instalación. Pero si yo tengo mi puesta a tierra, que es una protección pasiva, lo que voy a lograr es que, en vez de ser yo el vínculo de descarga, sea la puesta a tierra. Por eso es que es obligatorio, que todos nuestros sistemas eléctricos tengamos un sistema. Ese valor de puesta a tierra que tiene que tener nuestra instalación, según las normas, no debe superar los 40 ohms. Entonces, fíjense, si nosotros como seres humanos tenemos cerca de 2000 ohms, la puesta a tierra tiene 40. Entonces, la corriente es más fácil que se derive por la puesta a tierra que por nosotros. ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra más? Profe. Dime. No, claro, quedó clarísimo. Genial, me alegra mucho. Acá hay alguien que me pregunta, ¿puede haber un monofásico y un bifásico en una instalación eléctrica? Sí, sí, a ver, si ustedes tienen una parte de la instalación que es monofásica y otra parte de la instalación que es bifásica, es raro que sea bifásica, suele ser monofásica y trifásica. Pero el monofásico, si me hablas de un solo polo a lo mejor. Si es bifásico, me hablas de dos polos. A lo mejor ese bifásico que estás interrumpiendo en ese, neutro y fase, y en el otro estás interrumpiendo solamente fase. Deberías siempre interrumpir neutro y fase, las dos. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces EPEC, por ejemplo, viene y te cambia el medidor. Igual el medidor lo tenés conectado con esta polaridad. Y EPEC viene y cambia el medidor porque puso otro más nuevo. Y ellos sin querer te lo invirtieron. Tu instalación va a funcionar perfectamente porque vos tenés fase y neutro, vos ni te vas a enterar. El tema es que ahora tu protección, si corta una sola fase, solamente va a estar cortando el neutro, ya no más la fase. Entonces cuando vos te pongas a cambiar, por ejemplo, una lamparita, si te pones a cambiar una lamparita, la lamparita, lo que llega a la lámpara siempre es el vivo. Pero si vos invertiste la polaridad de alimentación, lo que va a estar llegando ahora es el neutro. Entonces, va a estar llegando un punto con un retorno, porque tenés el neutro conectado a la lamparita, porque tenés el vivo que le alimenta y el neutro. Entonces el neutro vos no lo cortaste nunca ahora porque quedó invertido. Entonces es una cuestión de seguridad, tu instalación va a funcionar perfectamente, pero vos podés llegar a quedar expuesto en algún momento a entrar en contacto con la tensión. Entonces, siempre se corta neutro y fase. Siempre tiene que ser una llave bipolar. ¿Quedó claro, Guada? Genial. ¿Alguna otra más que tengan? Profe, Dime, yo Lucía. no entiendo lo que significa neutro, fases. Mira, a ver, por ahora, ¿viste cuando vos veías corriente continua? Tenías positivo y negativo, ¿sí? Entonces, vos al tener positivo y negativo se estableció una circulación de corriente entre el positivo y el negativo. En corriente alterna no está más el positivo y el negativo, porque se produce una variación, una alternación, 50 veces por segundo. Entonces, para establecer ese circuito eléctrico, desde el generador hasta la carga,
lo que se hace, o lo que vos necesitas es una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial que antes decíamos estaba entre el positivo y el negativo, en alterna, esa diferencia de potencial decimos que está entre el neutro y la fase. Entonces, si a vos te es más fácil entenderlo, mientras que entremos en corriente alterna y todo lo demás, hace esta comparación. El neutro en alterna es lo que era el negativo. Y el positivo es lo que nosotros le decimos fase. No es tan así, no me lo tomes al pie de la letra, pero por ahora, para que lo vayamos entendiendo, hacete esta idea. El neutro es lo que sería antes el negativo. Y el positivo es lo que sería antes la fase. En alterna cambia un poquito, pero para que vos me puedas por lo menos ir interpretando la idea de cómo yo logro la circulación en corriente alterna. Perfecto. Sí, muchas gracias, profesor. No, por nada. Bueno, chicos, ¿alguna otra más que les haya quedado? Me alegra que ya hay varios que se van animando, me abren el micrófono. Falta que me abran las imágenes para por lo menos alguna vez verlos. Y no solamente ver Profe, mi cara. no lo relacionado con lo visto en la clase de hoy, pero independientemente de los apuntes que uno puede tomar por la charla que usted dé, ¿cuál es la bibliografía que recomienda para ampliar, digamos, esto? Ya voy a ver si les puedo cargar algún material con respecto a esto particular. No tengo nada preparado con respecto a protecciones. Ya a ver si les puedo cargar algo en la autogestión. Justamente hoy estuve viendo algunas cuestiones, algo simple para cargarle para que ustedes lo vayan entendiendo. Más que la bibliografía que yo les comenté en las clases anteriores, no quiero agregarles más porque no se los quiero complicar. Muchas veces hay bibliografía bastante compleja en lo que es estudios de protecciones. Nosotros lo vemos de manera bastante por encima, como para que entendamos un poquito de las condiciones de funcionamiento de un sistema, las normales y las anormales y cómo nos protegemos. Pero yo voy a tratar ya de si les puedo armar algo como para que ustedes tengan algo para leer simple y que lo puedan entender y que lo puedan manejar. ¿Está bien? Perfecto, gracias. No, por nada, Aldana. ¿Algo más, chicos? Yo tengo, más que consulta, son dos cosas. La primera era para, recordar al resto de los chicos que está el grupo de WhatsApp, no sé si están todos al tanto, que cualquier cosa que también lo pueden pedir por el mismo canal de Telegram. Y segundo, con respecto a la parte práctica, entonces, ¿cuándo tendríamos nosotros novedades? El miércoles que viene, en este horario, yo ya no les voy a dar los miércoles en este horario, este horario es el del práctico. Esta es mi última horario. El miércoles que viene ya arrancan con el ingeniero lunes con la parte práctica. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 16. Yo ya les voy a mandar después la invitación por el grupo de WhatsApp, y se los voy a publicar también en la autogestión para que todos lo tengan. Y vamos a empezar lo que es corriente alterna. ¿Y el grupo y el profe del práctico, está en el grupo? ¿Va a ingresar el grupo de WhatsApp también? En las clases anteriores medio como que él prefería lo de Telegram y demás, así que yo creo que les dejé el mail de él, ustedes lo tenían, ¿no? ¿Lo tienen al mail de él? No, al de él no. No, al de él no. Bueno, yo no me lo acuerdo de memoria ahora en este momento, pero se los publico después. Si no se los publica, háganme acordar en el grupo de WhatsApp, les publico el mail de él, por las dudas, para que tengan un punto de contacto con él, y la primera clase que tengan con él, pónganse de acuerdo sobre el tema del canal de comunicación, porque él no quería mucho el tema de WhatsApp, que prefería el canal ese de Telegram. Yo soy bastante más rígido y no tengo problema con el WhatsApp, y como Telegram no lo manejo, no lo conozco, prefiero que sea ese. Así que ahí lo están publicando los chicos, ahí lo tienen. ingelum@gmail.com, es el del práctico. Sí, en el grupo de WhatsApp lo habíamos puesto como descripción del grupo. Bien, perfecto, listo, ahí lo tienen el contacto de él, traten de ver cómo se comunican con él, pero bueno, esperen, yo hablé con él ayer justamente para tomar esta clase, le pregunté si él la tomaba o me la daba a mí para yo poder adelantar, y bueno, me dijo no, que prefería que la diera yo, así él arrancaba con todos los cursos iguales la semana próxima. Entonces, por eso hoy los volví a sorprender yo
y se tuvieron que aguantar de nuevo conmigo 2 conexiones. Me parece que es Ingelun, me parece que es Ingelun, como lo pusieron acá, lo puso Lorenzo, ingelun@gmail. El horario de la clase del 3 de 2, la clase mía, es el próximo martes a las 9 de la mañana. No la hacemos a las 8, normalmente las clases arrancan a las 8, no las hacemos a las 8, hacemos a las 9. De 9 calculo que se va a hacer a 10. Y la clase del práctico del 3 de 2 es los días viernes a las 11:20, 11:30. 11:20, 11:30. No, mañana, chicos, es Jueves Santo. Estamos tratando de respetar las fechas hábiles y que corresponden a clases. Así que mañana, de mi parte, no va a haber ningún tipo de tortura. ¿Algo más? No, profe, va. Listo. Por lo menos yo no. Ok, chicos, entonces hacemos así. Traten de ver si tienen alguna duda, si tienen alguna cuestión sobre lo que vimos. Lo que les quede, la clase que viene cuando arranquemos, le empezamos a charlar. Y si no, bueno, recuerden que la clase que viene vamos a empezar a ver lo que es circuitos de corriente alterna.